Tengo aquí un tema, te voy a leer literal. La reducción del rendimiento neto de actividades económicas por creación o mantenimiento de empleo. ¿Qué Bueno, es esto y qué es lo que ha pasado con esto? bueno, pues hace, yo creo que aproximadamente unos 4 o 5 años, con el objeto de mantener, cuando empezó la crisis, principalmente en el año 2008, cuando empezó la crisis en España, hubo una reducción por parte del gobierno en aquel momento del impuesto de sociedades para las pequeñas empresas del 25 al 20%, siempre que se mantuviese el empleo en proporción con el año anterior. Es decir, Sí. si tú tenías una pequeña empresa que tenía en el año 2007 un trabajador y en el año 2008 tenías uno o más, en vez de pagar el 25% pagabas el 20%. Esto se ha venido manteniendo y de momento con esta ley se protege esa figura. Es decir, la pequeña empresa que mantenga empleo en relación con el año anterior, que no haya disminuido empleo, que desgraciadamente son pocas, se sigue beneficiando de pagar solamente el 20% y no el 25% del impuesto de sociedades, O sea, por sobre lo los menos beneficios. eso no cambia. Eso de momento se mantiene. Veremos lo que pasa año tras año, pues lo hemos comentado alguna otra vez, Sí. con el escaso margen de tiempo que nos dejan, pues el 27, el 28, el 29, nos meten una ley fiscal, toda la legislación nueva y en unos días tenemos que analizarla, estudiarla Y y adaptarse al adaptar a las trabajo. situaciones de cada empresa. ¿Alguna novedad sobre el IVA? Bueno, el IVA hay dos novedades principales. Una primera, que en el caso de adjudicación de bienes inmuebles por parte de una empresa a los comuneros se devenga IVA, pues antes no sucedía esto, y se declara por primera vez la posibilidad de deducir o anular o compensar la parte del IVA no cobrado por parte de una empresa. Siempre que se hayan hecho, siempre que se considere incobrable. Incobrable es cuando haya transcurrido más de un año, si es con un particular, o más de 6 meses si es entre empresas, y se haya iniciado algún tipo de procedimiento judicial para su reclamación. No que haya finalizado, simplemente con que haya transcurrido el plazo y que haya la interposición de un procedimiento, que puede ser un procedimiento monitorio, de una simple reclamación, Sí. automáticamente ese IVA se puede dar declarado como incobrable y reducirlo de la parte que tienes que pagar trimestralmente. Bueno, a es las como la empresas. antesala que el gobierno ha prometido de no cobrar el IVA hasta que no se reciba la factura. Efectivamente, O sea, perdón, no pagar el IVA hasta que no se cobre la factura. Efectivamente, se había planteado incluso que iban a cambiar la estructura completa del IVA, de momento no se ha hecho, en el que solo se iba a poder soportar el IVA que se hubiese pagado y repercutir, o sea, y pagar por el IVA repercutido, Sí. solo por el que se hubiese cobrado. Entonces, yo creo que eso iba a generar, bueno, pues al final que la contabilidad de las empresas estuviese tan al día, que para Hacienda quizás sería muy bueno, pero burocráticamente yo creo que complicaría demasiado. Entonces, yo creo que esto es un paso intermedio. Es decir, bueno, si ha transcurrido un plazo prudencial, 6 meses, un año, es un plazo más que prudencial, si hay una reclamación ya judicial o incluso notarial, podría haber una reclamación notarial para exigir el pago, eso automáticamente habilita para no tener que pagar el el IVA IVA. que se haya pagado ya por haber presentado esa factura en tu contabilidad, lo puedes recuperar. Efectivamente, así es. Otro punto importante que también merece la pena destacar, el IBI, porque hay algo de cambios en el IBI. En el IBI hay un cambio que yo creo que es importante. Hasta ahora los bienes del patrimonio histórico no venían pagando el IBI, tenían una exención, lo que suponía, claro, que si alguien estaba disfrutando, por ejemplo, de un bien del patrimonio histórico y lo estaba explotando económicamente, pues estaba obteniendo un rendimiento y no estaba pagando por lo que estamos pagando cualquier empresa, claro, donde tenga una propiedad y se esté ejerciendo una actividad. Entonces, en este caso, lo que sucede es que a partir de 2013 se elimina esa exención y los bienes que formen parte del patrimonio histórico en los que se esté realizando una actividad económica tendrán que pagar su cuota de IBI exactamente igual que la pagamos los demás. Hay una salvedad que deja la propia ley, que es que los ayuntamientos podrán discrecionalmente otorgar exenciones en función de cada caso. Pero el IBI es un impuesto municipal principalmente, ¿no? Sí. Aunque también tiene una parte que se deriva, no sé si a la Junta en nuestro caso o al Estado, o es íntegro para lo que es el ayuntamiento. El IBI es un impuesto municipal. Municipal, ¿no? Es un o sea, impuesto bueno, municipal. legisla, pero deja y otorga la
la potestad de decidir qué actividad sea. Sí, hombre, me imagino que esto tenga un interés, pues porque en alguna zona, por interés turístico, por interés comercial, pues bueno, haya algún tipo de repercusión en la zona. Y bueno, pues vamos a buscar que esto no tenga esto que al final el resto o sea, yo creo que es competir en diferencia, ¿no? Al final se busca igualar todas las posiciones de todo el mundo y que si alguien paga el IBI por tener una nave industrial, pues lo pague alguien aunque tenga un bien que sea del patrimonio histórico, porque no deja de ser, pues por ejemplo, no lo sé, un parador donde se esté explotando una actividad. Bueno, pues en el parador no deja de ser un hotel. Si tienen que pagar el IBI, pues lo tendrán que pagar igual que lo estamos pagando los demás. Claro, como aquí en San Marcos. Yo desconozco ahora mismo, no sé si han estado pagando, si pagaban IBI o no, pero bueno, que por lo menos ahora el ayuntamiento puede decir, o sea, por ley se dice que sí, ahora el ayuntamiento puede decir que no. Efectivamente, así Ese es el caso. Bueno, pues sí que es interesante, ¿no? Todos estos temas. Supongo que cuando se plantea un cambio, como acabas de decir, pues claro, hay que seguir al día a día, seguir detenidamente toda esta ley, la 16/2012 del 27 de diciembre, y actualizar prácticamente todo, informar a vuestros clientes, que es importante. Sí, las novedades que se plantean pues son muchas. Entonces, bueno, pues nosotros, por ejemplo, desde nuestro despacho preparamos circulares y lo que hacemos es informar por los medios electrónicos que tenemos, tanto las redes sociales como por correo electrónico, pues una pequeña circular aclarándoles someramente lo que es el contenido, porque claro, al final es tan farragoso que te tienes que ir a caso por caso y un poco pues buscar esa consulta en el despacho donde puedes analizar su caso más en concreto. En estos días supongo que estaréis pues con mucha intensidad de trabajo. Sí, ¿no? Evidentemente ahora el mes de enero para nosotros es de mucha carga de trabajo porque tenemos que cerrar los resultados de las empresas y que las cosas sigan yendo bien. ¿Cuándo se cierran los resultados? A finales de mes, ¿no? Sí, el día 30. ¿Este mes cambia con respecto a otros? Efectivamente, normalmente el IVA se presenta los días 20 de enero, bueno, en este caso 30 de abril, 20 de abril, 20 de julio, 20 de octubre, y en el mes de enero, como hay que presentar el resumen anual, dan hasta final de mes. Muy bien. Existe la posibilidad de hacerlo a fin de mes. Toda la asesoría laboral, fiscal, contable, jurídica, administración de fincas, subvenciones, es muy interesante tener toda la información de las subvenciones que se publican en los diferentes boletines. Claro, seguramente las personas que estén al frente de su negocio pues no están pendientes de los boletines oficiales, ni de la provincia, ni del Estado, ni de la comunidad, lógicamente. Bueno, pues en Robert Asesores sí, por eso luego se lo pueden transmitir, pueden darles las opciones que marca la ley para poder recibir este tipo de subvenciones. También la asesoría de seguros y las sociedades, como lógicamente. Todo esto lo tienen en Robert Asesores, en Lucas de Tuy número 20, un número de teléfono 987 07 14 58 y una página www.robertasesores.com, entre la B y la E, la H intercalada. Por si acaso, aunque si lo ponen ustedes en Google, les va a aparecer directamente, no van a tener ningún problema.